¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ajedrez de Élite y te vengo a traer una partida que se jugó en el campeonato de Azerbaiyán y esto ocurrió en la ronda 5 entre el gran maestro Mahamat Muradli y el maestro Elvin Bayromov. Vamos a ver qué ocurrió en esta partida. Me gustó muchísimo, por eso quiero compartirlo con ustedes. La partida comenzó con D4, D5, caballo F3, caballo F6, C4, E6, gambito de dama rehusado, caballo C3, C6, ¿no? Es muy común esta típica estructura de peones. Hay que decir que cuando las negras se disponen a jugar este tipo de esquema, tienen que resolver un problema que también es típico en el gambito de dama, y es saber en dónde poder desarrollar este alfil. En el gambito de dama con las piezas negras siempre es tratar de resolver el problema del desarrollo de esta pieza menor. Alfil G5, caballo BD7, E3, no, un desarrollo lógico por parte de las blancas. Alfil E7, y aquí hay una jugada clave que tienen que realizar las blancas. Fíjense, si las negras volvieran a mover, la jugada más natural y lógica para tratar de simplificar un poco la situación es realizar caballo E4, ¿no? Ya preguntándole al alfil si va a cambiar en E7, facilitando la tarea de las negras, o bueno, pues retroceder, ¿no? Y las negras van a tener un buen caballo en esta casilla. Por ese motivo, aquí las blancas realizan dama C2, ¿no? Evitando justamente este tipo de ideas. Bien, las negras aquí realizan H6 y ahora se le pregunta al alfil qué va a hacer. Capturar en F6, retroceder a la casilla H4 o realizar este tipo de jugada alfil F4. Bien, las blancas optaron por alfil F4, ya que realizar alfil H4 creo que va a tener un inconveniente con la misma jugada caballo E4. Vamos a ver, no estoy del todo seguro, pero creo que va por ahí la idea, porque si aquí las blancas capturan en E7 y luego quieren capturar en E4, hay problemas en esta diagonal, ¿sí? Así que por ese motivo las blancas decidieron no colocar el alfil en H4, sino en la casilla F4. Y aquí van las negras, caballo H5. Ese alfil por ahora no tiene escapatoria. Una jugada como alfil G3 pudiera ser una idea, y tras caballo por alfil, peón H por G, y todavía la partida continúa, ¿no? Podríamos decir que las blancas tienen cierta compensación por tener actividad de la torre sin haber movido. Pero las blancas no deciden realizar alfil G3, sino que realizan A3. A3 es prácticamente porque quieren buscar una expansión con B4. No creo que haya sido para evitar la clavada alfil B4, no. Buscar una expansión y jugar en el flanco de dama, quién sabe, tal vez cerrando el centro y seguir con B5. Bueno, el caso es que aquí las negras capturan en F4, capturan ese alfil, peón por caballo, y estamos viendo que ahora la situación de la estructura de peones de las piezas blancas cambia un poco. Las negras hicieron peón por peón, y tras alfil por peón notamos que ahora estamos en un tema conocido como peón aislado, ¿no? Un peón aislado es un peón que no tiene peones a los lados que puedan defenderlo. Por lo tanto, este peón tiene que ser defendido por piezas menores e incluso también piezas mayores. Bien, aquí se continuó con caballo B6 atacando el alfil, y el alfil va a la casilla A2, ¿no? Una casilla como A2, esta pieza no hay que considerarla pasiva, porque más adelante puede en una sola jugada tener mucha actividad en esta diagonal, sobre todo si las negras se enrocan corto. Bien, caballo de 5 por parte de las negras es una jugada lógica, porque al no existir peones a los lados, entonces este caballo tiene una casilla segura. Bien, aquí se continuó con G3 defendiendo el peón de F4, y las negras decidieron cambiar su fuerte caballo, ¿no? Su mejor pieza, y aquí las blancas deciden capturar de dama. Capturar con peón es terrible porque se estaría dejando este peón indefenso. Entonces
Estamos en una posición donde seguimos con el mismo tema de peón aislado. Hay que comentar que cuando existe un peón aislado, si se cambian todas las piezas del tablero y se llega a un final de peones, entonces las negras tendrían la ventaja porque a largo plazo este peón quedará muy débil. Pero mientras existan piezas en el tablero, el peón aislado no se debe de considerar una, una debilidad, sino que realmente crea cierto dinamismo en la posición por parte de las blancas para poder jugar un ajedrez de ataque, de combinaciones con varias ideas creativas. Aquí las negras continuaron con alfil F6, colocando presión a ese peón aislado, enroque, enroque. Fíjense que por parte de las blancas todo esto parece una posición en donde sus piezas no han tenido problemas para desarrollarse. Torre a D1 es una jugada lógica. Luego de dama D6. Aquí quiero comentar lo siguiente. Una jugada lógica para las blancas sería desarrollar su última pieza. Pero siempre tenemos que estar atentos cuál es el plan del rival. Debemos preguntarnos cuál es la idea de dama D6. Y fíjense que esta clavada las negras quieren aprovecharse de esta clavada realizando esta jugada C5. Porque luego de dama por peón, dama por dama y peón por dama, el alfil captura en B2 y ya la posición se simplifica. Por ese motivo, las blancas antes de desarrollar la torre quitan a la dama de esta diagonal. Por eso realizan dama C2. Dama C2 entonces se dice que es una jugada profiláctica a la jugada C5 de las negras. Profiláctica es anticiparse a lo que quiere hacer el rival y evitarlo pues de una vez por todas. Dama C2. Hay que ahora ver qué quieren hacer las negras, porque tienen que desarrollar sus piezas, ¿no? Y estamos viendo que tienen todavía el mismo problema de ver cómo desarrollar ese alfil, porque una jugada aquí como B6 parece que está debilitando esta casilla, ¿no? Creo que se pudiera continuar directamente con caballo E5, ¿no? Con una posición dominante. Aquí las negras realizaron G6. G6, bueno, también es una jugada, pudiéramos decir profiláctica, no sabemos si alfil para alfil B1, pero tiene sentido, ¿no? Bien, el caso es que con esta jugada G6 ya las blancas quieren buscar acción en el flanco de rey, donde tienen 4 peones, ¿no? Contra estos 3. Bueno, también está este peón, pero aquí las blancas quieren aprovecharse de que este rey o la estructura de peones del rey negro está un poco débil. Por eso realizan H4. ¿Con qué idea? Pues justamente de realizar H5, tratando de debilitar de una vez la estructura de las negras. Por ese motivo las negras realizaron H5, ¿no? Es lógico también. Entonces aquí las blancas juegan caballo E5. Y esta jugada, estimados colegas, harán que ahora evita el plan de las negras de desarrollo del alfil. Ya esta jugada B6 es imposible. Así que la pregunta es, ¿cómo ahora las negras van a proceder a su desarrollo si no tienen la jugada B6 para continuar con alfil B7? Si no pueden hacer B6 porque el peón en C6 se perderá, entonces las negras tienen dificultades para el desarrollo. Jugaron alfil G7, que vale, es una jugada, pero eso todavía no aporta algo al desarrollo de las negras. Todavía las negras están en posición pasiva, sobre todo el alfil. El alfil es una pieza totalmente pasiva, ¿no? Porque está detrás de su cadena de peones. Torre F, E1, ya las blancas completan su desarrollo y las negras tienen que hacer algo al respecto. Decidieron desarrollar su alfil a D7. Una casilla pobre, pero tienen que desarrollar, tienen que movilizar sus torres. Entonces, en esta posición, las blancas continuaron con dama B3. Dama B3, ¿no? Quiere capturar el peón en B7. Hay que decir que ver la dama, el alfil, el caballo, todos están convergiendo en este punto, ¿no? También hay que decir que la torre
y está también convergiendo en el punto E6. El caballo está tocando el alfil, o sea, hay cierta presión en esta diagonal y en este punto y también en esta casilla. Es algo realmente incómodo para las piezas negras esta posición. El peón en B7 está atacado, pero la decisión que tomaron las negras realmente es algo que hay que preguntarle por qué hizo esta jugada. Y lo que las negras hicieron fue alfil por caballo. Es una jugada realmente que no tiene sentido, porque está cediendo una pieza que es el protector de las casillas negras alrededor del rey. ¿Sí? Estás cambiando una pieza que para las negras es de utilidad. Claro, se está cambiando por un caballo en E5 que es muy fuerte, pero luego de una jugada que las blancas continuaron con una lógica D por E5, atacando la dama, control de la columna, de repente nos estamos dando cuenta que las negras ahora están 100% en una posición pasiva. Aquí el bando de las negras continuó con dama C7, única de hecho para defender el alfil. Y de repente aquí las blancas tienen dos planes interesantes, ¿sí? Un plan típico, por cierto, que es común cuando entramos en posiciones donde existe control de una columna y el peón pues controla una de estas casillas. Un plan típico es decir, bueno, vamos a doblar torres en la columna abierta, o incluso puede hasta triplicarse. Ese es un plan típico que ocurre cuando están este tipo de posiciones. Pero las blancas encontraron otro plan que es mejor, mucho mejor, porque aunque este plan es bueno, hay otra idea que es más fulminante, que está basado en que este rey no está seguro. Y esa jugada es boom, F5. F5 realmente es una jugada muy fuerte. La pregunta es ¿por qué? O sea, ese peón puede capturarse dos veces. Bueno, imaginemos que se captura con el peón G. Si hubiese ocurrido este escenario, las blancas hubiesen continuado con dama E3 seguido de dama G5 jaque. Y estamos viendo de que luego de que se pierda este peón, el ataque de las blancas va a continuar, porque ahora este peón H se convierte en un peón pasado. Y no solamente ese peón va a ser pasado, sino que este peón más adelante incluso se pudiera sacrificar para que esta torre venga a la acción con efecto decisivo. Y todo prácticamente ocurrirá en casillas negras, casillas en donde las blancas tienen el control y las negras simplemente no. Por ese motivo, con la jugada F5, las negras no capturaron ese peón con el peón G, pero tampoco lo hicieron con el peón E. Esta jugada tampoco es buena. Y el motivo por el cual esta jugada es imposible de hacer es porque las blancas tienen ahora este fuerte golpe boom, E6. Esto es simplemente abrir líneas para aprovecharnos de la ventaja de desarrollo. 4 piezas. Todas las piezas se activan. Sí, aquí una jugada como por ejemplo alfil por peón que viene. Boom, destrucción de la defensa. Ya te paso también la estructura de peones. Aquí una jugada como de rey, tanto rey G8, rey G7, rey H8, viene torre D7 de una vez liquidando. Incluso con la jugada torre F7, de igual manera torre D7 liquida la partida de una vez, porque una jugada como dama por torre, simplemente dama por dama. Esa torre en F7 está clavada. Por ese motivo, retrocediendo, la jugada F5 es tan fuerte que ninguna de las dos capturas es posible, y por eso las negras realizaron torre a D8. Pero eso permite otro, digamos, puñal en el territorio de las negras, y es la jugada F6. Fíjense que ahora este peón controla la casilla G7, así que las blancas tienen un plan realmente y van por ello más adelante, que es tratar de buscar dar jaque mate. Así que aquí las negras pues
queriendo tratar de buscar contrajuego, quieren simplificar la posición realizando alfil C8. Y las blancas van por el plan que les he comentado, quieren buscar el mate en G7, por eso la única manera de evitar dama H6 es realizando rey H7, eso fue lo que se jugó. Aquí las blancas tratan de que todas sus piezas participen en el ataque. Noten que ya el alfil en B1 en esta diagonal ya no tiene futuro, pero en esta diagonal sí. Así que por ese motivo las blancas realizaron alfil B1. Y quiero que noten que una vez que el alfil se coloca en B1, el peón en G6 está clavado. Eso significa que si la dama tiene éxito en ingresar en la casilla G5, dama por H5 será letal, porque al estar clavado la dama no se puede capturar, la dama irá a la casilla H6 seguido de mate. Así que es ahora donde las negras entran en una secuencia forzada para tratar de evitar que las blancas busquen este plan. Y esas jugadas forzadas son las siguientes: torre por torre, torre por torre y torre de 8. Como verán, las blancas todavía no pueden realizar dama G5 porque tienen la torre en D1 indefensa. Por ese motivo las blancas quitaron la torre de la columna D, hicieron torre E1. Las negras, siempre queriendo evitar esta jugada dama G5, realizaron dama A5. Si las blancas hacen esta jugada, pierden la torre. Por ese motivo las blancas hacen una interferencia, B4. Atacan la dama, protegen la torre, pero ahora la dama se coloca en D5. Todas las jugadas de las negras son forzadas, quiero hacerles notar eso. Luego de dama D5, ustedes se preguntarán, bueno, pero esto no evita que las blancas hagan dama G5. Sí, no lo evitan, pero las negras tienen dama F3 y defienden el peón en H5. Las negras llegaron a tiempo para defender al peón. La pregunta es, ¿esa defensa es satisfactoria? Y la respuesta es no, porque las blancas tienen, gracias a la actividad de sus piezas, tienen todo a su favor. Las negras, de hecho, pudiéramos decir que desde hace mucho no tienen defensa. Han realizado solamente jugadas únicas, pero ya se les van a acabar esas jugadas. Porque con esta jugada alfil E4 ya las negras tienen problemas. ¿Sí? Esta dama le queda la única casilla G4 para seguir defendiendo el peón en H5. Y es ahora donde viene la bonita idea de las blancas. A veces cuando queremos buscar tenemos nuestro propio plan para ejecutar, de repente nacen otros planes en la posición. Y este es el caso. Aquí las blancas se dan cuenta de que esta dama realmente no tiene muchas casillas a donde moverse. Por ese motivo aquí realizan la jugada dama E3, que es lógico también, porque si estás atacando tú no quieres cambiar las damas. Pero al mismo tiempo con dama E3 se está amenazando algo. Y ustedes se preguntarán ¿qué? Porque las negras tal vez pudieran pensar, bueno, esta jugada parece que permite el tiempo para que las negras simplifiquen más la posición y cambien torres. Así el ataque va a disminuir. Pero el problema es que las negras no tienen el tiempo de realizar esta jugada torre de 1. Tanto es así que las negras decidieron realizar dama H3. Y la pregunta es, ¿por qué las negras hicieron dama H3? ¿Qué es lo que han visto que no quisieron hacer torre de 1? Y lo que pasa, estimados colegas, es que si se realiza torre de 1, las blancas tienen esta fuerte jugada, boom, rey G2, sutil jugada que hace que la posición de las negras colapse. ¿Por qué? Porque luego de torre por torre y dama por torre, no importa qué jugada hagan las negras, la siguiente jugada de las blancas será F3, atrapando la dama. Por ese motivo, las negras no tienen el tiempo de realizar torre de 1, pero como las blancas sí están amenazando rey G2 para seguir con la misma idea, es por eso que evitan el rey G2 de las blancas con la jugada dama H3. Es así como esto es prácticamente la batalla de las ideas en el ajedrez. Conozco tu plan, déjame evitar el plan.
pero aún así las blancas son las que tienen el golpe final. Las blancas tienen todo a su favor para rematar la partida gracias a la actividad de sus piezas. Fíjense, estimados colegas, ¿qué plan ahora pueden hacer las blancas para continuar con el ataque? Y una idea pudiera ser tranquilamente dama c5 para dama e7, atacando las dos debilidades, ¿no? La pieza en defensa y el peón. Pero por supuesto, dama c5, probablemente las negras jueguen rey g8. Y a dama e7, probablemente torre f8. Sí, aunque aquí parece también algo delicado. Alfil por peón parece ser igual ganador, porque de peón por alfil sería imposible, por dama g7 mate. Ahora, las blancas hicieron otra jugada más que trata de maximizar todo a su favor para sus piezas. Y esa jugada es esta. Boom. B5. ¿Por qué esa jugada es interesante y a primera vista no pareciera tener sentido para el ataque, cuando a primera vista tenemos este tipo de jugada dama c5 y dama e7? ¿Por qué b5 realmente es muy fuerte en esta posición? Y la respuesta ya lo vamos a ver, porque las negras capturaron en b5 y ahora sí las blancas van con la idea de dama c5. ¿Cuál es el plan? Bueno, continuar con dama e7. Por ese motivo las negras realizaron rey g8 y ahora las blancas tratan de realizar esta misma maniobra de atacar la torre y el peón, pero no de esta forma, sino ganando tiempos. La idea de ganar tiempo es realizar esta misma idea, o tal vez otra mejor, pero aprovechándonos de que el peón en f7 esté más débil. Por ahora el rey lo defiende, pero miren esta bonita maniobra de las blancas. Boom, dama c1. La idea de dama c1 es, bueno, querer entrar nuevamente en h6 para dama g7. Por eso el rey tiene que regresar obligatoriamente a la casilla h7. Y ahora las blancas dicen boom, dama c7, ataque doble. ¿Vieron la sutil diferencia de que ahora el rey se encuentra en h7 y no en g8? De que ahora el peón en f7 sí está indefenso. Y estamos viendo también la idea de por qué se realizó b5. Porque la columna C ahora se encuentra abierta y esta jugada de dama fue posible. Así que, claro, luego de dama c7, atacando la torre y el peón, la única jugada de las negras es torre f8, prácticamente es forzado. Dama e7 atacando la torre no puede moverse porque dejaría en defensa este punto, así que rey g8 es forzado y ya vino la letal jugada de las blancas que liquida la partida. Boom. Torre de 1 es letal. Las negras no tienen defensa. Las negras realizaron dama g4 y estoy seguro que ya habrás visto el mate en dos jugadas. Es un simple y sencillo tema de atracción. Boom. Dama por torre. Las negras abandonaron porque luego de rey por dama sigue un mate prácticamente de pasillo, ¿no? Mate, gracias, apoyado por un peón en f6. Bonito mate. Y prácticamente estamos viendo como una jugada, voy a retroceder la posición aquí de las negras, alfil por peón. Esto ya sella a que las negras estén para siempre en una posición pasiva de por vida, ¿no? Estamos viendo que cuando estudiamos la posición, los desequilibrios, estamos viendo que las blancas tienen el control de la columna. Estamos viendo la diferencia entre una pieza activa y una pieza pasiva, o pieza buena versus pieza mala. También estamos viendo el desequilibrio de espacio. Las blancas tienen más espacio. También estamos viendo otro desequilibrio en la posición, que es la seguridad del rey. Este rey está débil y las blancas se aprovecharon de esa situación con la jugada f5. Y bueno, todo eso a su favor prácticamente decidió la partida. Así que, estimados colegas, si les ha gustado muchísimo esta partida de la ronda 5 del campeonato de Azerbaiyán, pues regálame un pulgar arriba, suscríbete al canal si no lo has hecho y recuerda visitar mi sitio web ajedrezdeelite.com. Allí encontrarán artículos educativos y todo totalmente gratuito. Nos vemos en otro próximo video, estimados colegas. Cuídense mucho. Chao.